Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de entrenamiento cruzado y de cómo incorporar o cuándo incorporar la bicicleta en nuestros entrenamientos. Al final sois muchos los deportistas que también hacéis, por ejemplo, mountain bike, ciclismo de carretera, por hobby, porque os gusta, pero que luego también lo queréis utilizar para aprovechar el rendimiento en las carreras tanto de trail como de asfalto. Pues en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo lo podéis incorporar y cuáles serían las ventajas y los inconvenientes de hacer bicicleta en nuestros entrenamientos. La pregunta viene de Juan Molina Forcés y nos dice: buenas Juanma, gracias por los vídeos. Mi pregunta es, ¿cómo combinar el entreno de bici con la carrera a pie? ¿Sería bueno que los días de bici se hiciera desnivel, metiera fuerza en llano o todo lo contrario y fuera una sesión más regenerativa? Gracias de antemano. Bueno Juan, te explico. Si lo nuestro es la carrera y simplemente quieres mejorar los tiempos y los resultados en carreras, por una parte la bici la dejaría de lado, es decir, al final lo de los principios del entrenamiento, el principio de especificidad dice eso, es decir, tenemos que practicar y entrenar el deporte que nos gusta y que nos favorece para nuestro rendimiento. Es decir, si nosotros cogemos los grandes deportistas, la mayoría, por ejemplo, si vamos al maratón, pocas veces ves a los keniatas, a los mediofondistas, a los corredores de media maratón haciendo, por ejemplo, entrenamientos de bicicleta. Si nos vamos al lado opuesto, al de trail, pues tampoco, alguna vez sí que es cierto que utilizan la bicicleta, pero simplemente utilizan la bicicleta como rodajes regenerativos, pues después de un ultra, una competición muy exigente. Pero luego ya, en plena temporada, cada deportista entrena el deporte en el que luego va a competir. Es cierto que hubo una época que se puso muy de moda el tema de la bicicleta. Hubo muchos corredores que combinaban la bicicleta con sus entrenamientos, pero también hay que analizar que la mayoría de atletas, cuando utilizan la bicicleta en sus entrenamientos, suele ser por 2 o 3 motivos. El primero, porque salen de una lesión. Sales de una lesión, no puedes meter mucho volumen corriendo, tienes molestias y al final, como no quieres parar, pues haces kilómetros de bici y entrenamientos de bici que vienen muy bien pues para mantener la forma, seguir ganando o manteniendo ese fondo sin tener que parar. No te puedes meter muchos entrenamientos de correr, pues eso, porque sales de una lesión, tienes molestias, etcétera, pues lo combinas con bicicleta. El segundo caso solía ser cuando un atleta viene de competir en un ultra, una maratón y lo mismo, pues tiene 2-3 semanas de descanso activo. No nos gusta a los atletas muchas veces parar de entrenar, pues ¿qué hacemos? Pues hacemos bici, hacemos natación, hacemos elíptica y en esos casos pues lo mismo, es decir, a lo mejor está un deportista pues durante un mes, 2 meses, 3 meses combinando entrenamientos de bici. A lo mejor al principio pues mete 3-4 días porque acaba de correr ultra y conforme van pasando las semanas, esas 3-4 sesiones de bici las deja a 1 o 2 sesiones a la semana hasta que al final, en la fase más específica de la preparación, pues simplemente deja una sesión o ninguna. ¿Por qué digo que a veces hay deportistas que dejan una sesión? Pues por el tercer motivo, porque hay deportistas que les gusta el ciclismo, les gusta salir con la BTT, les gusta salir con la bici de carretera y al final, como es un deporte que no es 100% incompatible, pues si tú haces tus 4 o 5 entrenamientos de correr, pues al final si un día tienes un rodaje suave, un descanso activo, pues no pasa nada porque ese día hagas una ruta o una salida con tu bicicleta. Ahora bien, suelen ser salidas suaves, salidas más de rodaje, regenerativo, y sí que es cierto que puedes pegarte algún apretón, pero por norma general, si coges la bicicleta un día a la semana, como por hobby, por descanso, tu día de dejar de meter impacto, no tampoco es lo suyo que el día de descanso o el día de recuperación te metas la paliza de bici, de hacer series, entrenamientos de calidad, cuestas, etcétera. ¿Por qué? Porque pongamos un ejemplo que un corredor
tiene series el jueves. Luego el viernes tiene descanso, recuperación activa para estar bien el fin de semana. Si tú coges el viernes y te metes 6 horas de bici con puertos, con series, con cambios, etcétera, pues llegas al fin de semana casi más cansado que si no hubieras hecho nada. Por lo tanto, al final no tiene mucho sentido. Estaría la opción de poder quitar un día de series de calidad por meter un entrenamiento de bici. Y como no, un entrenamiento de bici con series y con calidad. Pero al final es como todo, es decir, si tu deporte es el correr, siempre va a ser más productivo o más beneficioso meterte un día de series de correr que meterte un día de series en bici. Al final todo se puede implementar, incorporar en un plan de entrenamiento, es decir, como he dicho en otros vídeos, hay muchas maneras de conseguir el objetivo y de llegar al final a un buen nivel. Pero al final si la bici te gusta, en las últimas fases de la preparación prácticamente tendría que ser inexistente, porque de hecho hasta si tú haces un calentamiento en el gimnasio, siempre va a ser mejor calentar corriendo o haciendo elíptica que calentar haciendo bici. Es decir, al final la bicicleta puede ser una ayuda, un aporte. También hay atletas que les gusta hacer a lo mejor en la semana un largo de bicicleta, pues acumular 4, 5, 6 horas de bicicleta por acumular volumen, resistencia, etcétera. Y luego también hacen un largo, pues a lo mejor de correr de 2, 3, 4 horas. Pero no se meten tan largos de correr, porque al final meterse un largo de 6, 7 horas corriendo te deja mucho más tocado que si te metes un largo de 4, 5, 6, 7 horas de bicicleta. Todo esto es al final compaginarlo. Por ejemplo, ahora hace poco Pau Capel estaba haciendo muchos entrenamientos de bicicleta, pero salía o había estado lesionado hace poquito, por eso no fue a la Gran Canaria. Jordi Gamito también es un deportista que hace mucha bici, pero normalmente suele ser bici, pues eso, en fases de recuperación, tiene alguna sobrecarga, viene de la competición, pues hace bici. Si encima además es un deporte que le gusta, pues aprovechas, paras de correr, dejas que se recupere todo y haces bicicleta. Y luego a partir de ahí, todos eso, tenés amigos, deportistas que hacen bicicleta y que corren. Pero como todo, al final los únicos deportistas que le sacan el máximo rendimiento al tema de la bici y al correr serían los triatletas. Pero los triatletas al final tienen una preparación de correr, una preparación de bici, que las dos se encajan o se entrelazan muy bien, pero como bien sabe, ha habido deportistas de triatlón que cuando se han preparado una prueba de correr específica, han dedicado más kilómetros a correr y menos a bici, menos a nadar, y su resultado ha sido mejor que cuando practicaban los tres deportes. Al final es el principio de especificidad. Si nosotros queremos rendir al máximo en la carrera, lo suyo sería correr. También hay que tener en cuenta que si metemos mucha carga con entrenamiento de series, volumen, intensidad en la bici, luego esa intensidad extra de la bici la tenemos que bajar o compensar con la de correr. Es decir, si una persona de normal hace 3 días de calidad o 2 días de calidad a la semana, pues tendrá una carga X. Si tú le añades un tercer día o un cuarto día de calidad en bici, pues esa carga total aumenta. No va a aumentar tanto como si fueran entrenamientos de correr, pero va a aumentar. Y luego ya por último, lo que me dices del tema de la fuerza, no es el mismo tipo de fuerza la que aplicamos en la bici que luego corriendo. Es decir, sí que es cierto que los ciclistas, normalmente los ciclistas cuando pasan por ejemplo a la carrera, por el tema de la fatiga muscular, corriendo, cuesta arriba sobre todo, suelen ir bastante bien. Es decir, un ciclista, por norma general, cuando se pasa al trail o a la carrera, subiendo suelen ir bastante bien. Están finos, tienen fuerza de pierna y si se les da más o menos bien la técnica, pues suben bien. Pero ¿qué pasa? Que al final un corredor de trail del mismo nivel, que está bien entrenado con el tema de fuerza, series en cuesta, series en llano, etcétera, pues siempre va a tener esa ventaja, porque el tema de la bici, la destrucción muscular, no tiene nada que ver con el tema del ciclismo. Es decir, normalmente un ciclista cuando más sufre es cuando llega a la primera bajada a una zona muy técnica. Si no ha trabajado muy bien la fuerza, pues prácticamente se queda sin piernas. En cambio, el corredor que ha hecho su entrenamiento y su preparación específica,
pues ahí es donde saca ya ventaja. Ya te digo que al final, Juan, depende todo de tus objetivos, si te gusta la bici, si quieres meter más volumen. Hay otros casos de atletas que por lo que sea, pues cuando tú les metes más de 60, 70, 80 kilómetros corriendo, les aparecen molestias, sobrecargas, pues un poco pues por todo, por su estrés, su estilo de vida, su trabajo, y no asimilan cargas de trabajo muy altas. Pero en cambio tienen tiempo. Pues ¿qué pasa? Que si tienen tiempo, pero ya sabes que cuando les metes mucho volumen de correr empiezan a aparecer molestias, pues les puedes decir, pues mira, entrenamos más o menos este volumen de carrera, y si tienes ganas, porque tienes tiempo disponible, tienes vacaciones y quieres salir más, pues ya te metemos 1 o 2 sesiones de bici para que el volumen semanal de entrenamiento sea grande, pero no te sobrecargues tanto corriendo. Al final, Juan, es todo buscar un poco el equilibrio. Pero si tu objetivo es correr, la bici la dejaría simplemente para rodajes regenerativos. Y ya por último, si me dijerais entre carretera y BTT, el trabajo de BTT suele ser un poco más interválico, ya que hay menos zonas llanas, muchas veces son repechos, sube, baja. También si bajas por teleras, por sendas, fortaleces todo el cuerpo. Y el bici o la bicicleta de carretera pues suele ser un movimiento más monótono, más estable en cuanto a pulsaciones, a ritmo, y no trabajas tanto la musculatura de estabilización como la podrías trabajar, por ejemplo, en la BTT. ¿Cuál es mejor? Pues dependiendo de uno o de otro, cada uno tiene sus ventajas. En el de BTT es bueno porque tienes algún cambio de ritmo, fortaleces todo el cuerpo, tanto subiendo, bajando, sobre todo en trialeras, en isométrico, y en cambio el de carretera pues puedes mantener una frecuencia cardíaca muy estable, un movimiento muy cíclico también muy estable, que en la de montaña es completamente diferente. Ya te digo que al final, si lo haces como hobby, yo haría pues el deporte que te gusta, si es correr, y la bici pues la dejaría pues para salidas, días suaves, rodajes regenerativos, para después de competiciones, para cuando tenemos alguna sobrecarga, molestia, ahí sí que puedes meter mucha bici, pero cerca de las competiciones, si puedes correr, mejor correr. Así que dejamos el consultorio de hoy aquí con la pregunta de Juan Molina, y me gustaría que vosotros, los seguidores, me dijerais cómo combináis o incluís la bicicleta en los entrenamientos. Es decir, ¿os gusta meter días de bici en los entrenamientos? ¿Cuándo los metéis? ¿Por qué los metéis? Si os gusta hacer tiradas largas, más montaña, algún día de series, dejádmelo aquí abajo cuando vosotros, los seguidores, hacéis días de bicicleta en vuestros entrenamientos o preparaciones de un trail o de una maratón o una carrera de asfalto. Así que dejamos el vídeo de aquí y, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.